Composición y descomposición rectangular de vectores por métodos gráficos y analíticos. Vámonos con el siguiente ejemplo. Nos dice: encuentra gráfica y analíticamente las componentes rectangulares del vector F es igual a 40 newtons con un ángulo de 30 grados medidos respecto al eje horizontal positivo, o sea, el eje de las X. Iniciaremos entonces por el método gráfico. Lo primero que debemos de hacer es establecer nuestra escala, la cual será 1 centímetro es igual a 10 newtons. Una vez establecida la escala, voy a agarrar mi regla y mi transportador, trazo lo que es mi plano cartesiano y después trazo mi vector F, así como lo tenemos ahí en la imagen. Aquí tenemos el vector 30 grados, vamos a observar, y como utilizamos la escala 1 centímetro es igual a 10 newtons, debe de medir nuestro vector 4 centímetros. Y ahí lo tenemos ya hecho. Lo siguiente que vamos a hacer es trazar unas líneas perpendiculares respecto al eje de las X y respecto al eje de las Y. Coloco mi regla de esta manera y voy a hacerlo de forma punteada, este trazo. Colocándolo, y ahí está. Ya tracé mi eje de la perpendicular respecto al eje de las X. Lo mismo haré con respecto al eje de las Y. Coloco mi regla de esta manera, de tal forma que me quede paralela al eje de las X, y vuelvo a trazar una línea puntiaguda. Vamos a hacerlo. Estamos de esta manera y nos queda algo como esto. El siguiente paso por el método gráfico será simplemente realizar las mediciones. La primera medición que voy a realizar será en el eje de las Y. Coloco mi regla de esta manera, del origen hacia donde tracé mi línea de color rojo. Voy a trazar ese vector, lo hice de color, voy a utilizar el verde para el eje de las X, midió 3.5 centímetros, trazo, y ahí está. Me va a quedar algo como esto. Voy a colocar su punta, indicando hacia dónde se dirige. Midió 3.5 centímetros. Por lo tanto, su descomposición en el eje de las X de ese vector es de 35 newtons. Ahora vamos a hacer lo mismo en el eje de las Y. Coloco mi regla y nuevamente trazo mi vector desde el origen hacia donde se interceptó lo punteado de color verde. Y le trazo de igual manera su flecha indicando hacia dónde se dirige. Pudimos observar que midió 2 centímetros. Por lo tanto, su descomposición en el eje de las Y es de 20 newtons. Recuerden que 1 centímetro es igual a 10 newtons. 10 por 2, 20. Y listo. Eso es el proceso del método gráfico. Ahora vamos por el método analítico. Para este método debemos de recordar lo que es las funciones trigonométricas de
coseno del ángulo. Coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa y seno del ángulo, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Vamos a revisar primero la de coseno. Coseno del ángulo, mi ángulo es 30 grados. Cateto adyacente, la cara que tengo abajo de mi ángulo. ¿Quién es la cara que tengo abajo de mi ángulo? La FX. Sobre la hipotenusa. La hipotenusa es más sencilla. La hipotenusa es esta línea que tenemos acá. Por lo tanto, redescribiríamos esa expresión de esta manera. Nos quedaría así. Ahora, para evaluar la de seno del ángulo, vamos a revisar quién es la cara opuesta a este ángulo. La cara opuesta a ese ángulo es esta línea que tenemos acá, que sería FY. Y la hipotenusa, pues bueno, ya la sabemos. Es la que tenemos aquí. Por lo tanto, esto nos quedaría escrito de la siguiente manera. Una vez que ya tengo todos mis datos, voy a hacer mis despejes. Para el caso de la primera expresión, tengo que despejar Fx. Para el caso de la segunda expresión, tengo que despejar a Fy. Para el caso 1 es muy sencillo. Si este está dividiendo, este está dividiendo, pasará del otro lado multiplicando. Por lo tanto, la expresión nos queda de la siguiente manera. Y para el segundo caso, nos quedaría lo mismo, nada más que con seno. Esta f está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando. Por lo tanto, nos queda la expresión de esta forma. Ahora simplemente sustituyo los valores. F, ¿cuánto vale? El valor de F vale 40. Aquí lo tenemos, 40 minutos. Sustituimos entonces. Muy bien, agarramos la calculadora y hacemos la operación. 40 newtons por coseno de 30 grados. Y eso nos da un total de 34.64 newtons. Colocamos el valor de la expresión. Para la segunda operación, colocamos 40 por seno de 30 grados. Y eso nos da 20 newtons. Colocamos ambas respuestas. Como podemos observar, con el método analítico, las respuestas son más exactas. Observa, aquí nos dio 20 newtons, aquí también nos dio 20 newtons. Para el eje de las X, sí hubo una pequeña variación. Aquí nos da 34.64, o sea, un valor más exacto. Y con el método gráfico, como estamos utilizando una regla, pues es un poco más impreciso. Pero se acercan ambas a un valor. Y ese sería el procedimiento a realizar con el método gráfico y método analítico.